Muy buenas noches, mis queridos hermanos, amigos. ¿Cómo están todos ustedes en esta noche? ¿Cómo estuvo el día de hoy? Espero que el Señor se haya glorificado en su día, que haya sido un día realmente productivo. Cuando somos productivos y glorificamos a Dios y engrandecemos a Dios, es un día en el cual se vuelve maravilloso para nosotros, porque todo lo hacemos para Él y le engrandecemos cuando le honramos con el producto o al terminar nuestra jornada de trabajo. También yo acabo de terminar mis funciones como profesor, y le doy la honra al Señor por mis estudiantes y por el trabajo que me ha permitido durante tanto tiempo vivir. Amén. Gloria a Dios. Les saludo a todos mis queridos hermanos, a todos los que se conectan, a los nuevos amigos que hemos venido captando y logrando a través de las redes sociales en Ocaña, en Cali, en Bogotá, y también para los que están fuera del país, como mis amigos en Venezuela, en España, en los Estados Unidos. Gloria a Dios. Les bendecimos desde la Iglesia Nueva Vida Los Patios, hoy transmitiendo 28 de octubre del 2020. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. ¿Qué tal si para iniciar vamos a agradecerle a Dios por este día, que nos ponga en sintonía con su Santo Espíritu? Posiblemente usted ha orado durante el día y ha estado en esa conexión y en esa intimidad con Él. Qué bueno entonces que ahora que iniciamos esta prédica, usted pueda también dedicarle unos minutos. Incline por favor su rostro allí donde está y vamos a decirle: Padre, te damos las gracias en esta noche. Hoy, juntamente con mis hermanos y con mis hermanas, Señor, nos ponemos de acuerdo para darte las gracias y bendecir tu santo nombre. Hoy damos las gracias por tu bondad, porque estuviste con nosotros, Señor, en cada momento y en cada lugar, porque defendiste, Señor, cada situación que vivimos, porque estuviste, Señor, en nuestros pensamientos, direccionándonos, tomando decisiones acertadas, amado Rey. Gracias, Padre, porque no nos abandonas, porque se cumple en nosotros, Señor, toda tu palabra. Hoy queremos, Señor, venir delante de ti para decirte que estamos abiertos en nuestra mente, en nuestro corazón, a escuchar tu palabra, a que siembres, como lo haces cada día, en nuestro corazón una palabra que nos permita que sea guía y luz para nuestras decisiones y para nuestra vida práctica. Hoy nos ponemos de acuerdo para decirle al Espíritu Santo: eres bienvenido a nuestra vida, eres bienvenido a este lugar, eres bienvenido a cada hogar que abre sus puertas a la presencia y a la palabra y al mensaje del Señor. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, toma control ahora mismo de todo lugar, de todo ambiente, de toda situación, de todo argumento, de toda lengua, Señor, que se levante contra tu palabra. Toma control aún de los más incrédulos, Señor. Hoy te pedimos por ellos, y que el Espíritu Santo empiece a hacer la obra en ellos y a minar, Señor, toda argumentación que vaya en contra, Padre, de tu palabra. Oramos por ellos, Señor, y oramos también por los que hoy nos escuchan y nos ven, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bienvenido, Espíritu Santo. Dile allá donde estás: bienvenido, Espíritu Santo, una vez más, para que estés con nosotros ministrando nuestra vida, hablando a nuestro corazón, porque hoy traemos un tema que seguramente es de interés para todos. Seguramente usted ha sido blanco muchas veces de críticas, y también ha sido un criticón y una criticona seguramente, pero hoy vamos a estar del lado cuando somos criticados, y cómo Jesús nos enseña a manejar la crítica de manera efectiva. Porque cuando hemos recibido críticas, seguramente usted ha tenido actitudes equivocadas, tal vez se ha sentido muy triste
o tal vez has reaccionado frente a la crítica, o no has sabido qué hacer. Tal vez se ha llenado de enojo, de ira, por las cosas injustas que según tú se dicen de ti, por tus actuaciones, por tus comentarios, por tus palabras, porque somos blanco de las críticas, querrámoslo o no lo querramos. Donde estemos, siempre alguien va a hablar algo de nosotros. Pero ¿cómo manejar la crítica? Seguramente en el mundo la crítica se maneja de una sola manera. Va a saber de mí esa persona. Cuando lo vea, va a saber lo que le voy a decir. Él no tiene por qué hablar mal de mí. Él no tiene por qué meterse en mi vida. ¿Sí o no? Así en el mundo resolvemos las cosas. Y espere, yo lo llamo. Con esta no me voy a quedar. Con esta sí seguro que se la voy a cobrar. A mí no me va a amedrantar. Cosas como esa seguramente decíamos nosotros también. Y mucha gente lo sigue haciendo, ¿verdad? Y usted ve una sociedad que se critica unos contra otros, un bando contra otro. En política es muy común una crítica mordaz, una crítica con veneno. Bueno, generalmente la crítica es hablar de alguien donde le juzgamos por lo que hizo, por lo que no hizo, por donde estuvo, cómo se viste, cómo habla, por lo que no habla. ¿Sí? Y lo que queremos siempre es querer manejar, querer dominar sobre esa persona a partir de mi crítica. Que esa persona sepa que yo tengo algo contra ella y manejo un discurso, ¿sí?, contra esa persona. Pero la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por lo tanto, con ese principio debemos separar la crítica de las personas. Esto a mí me ha ayudado mucho. Esto me ha ayudado mucho a entender cómo Jesús lo hizo. Porque en nuestra carne lo hacemos mal, muy mal. Pero gloria a Dios que tenemos a Jesús y que tenemos su Espíritu con nosotros para que hoy nos enseñe cómo manejar una crítica que más bien nos ayude, que podamos bendecir a quien nos critica y que esa crítica, depende de quien venga y cómo venga, nos ayude a madurar, a crecer, a ser mejores personas y sobre todo que podamos dar testimonio de Jesucristo. Amén. De quién somos. Jesús fue criticado por todo lo que hacía en su vida cotidiana. Los más mordaces en las críticas eran precisamente la clase religiosa. Lo hemos dicho aquí. Los fariseos, los saduceos, ¿sí?, los escribas y otro tipo de personajes religiosos de la época. Y por lo tanto, Jesús respondió la crítica con amor, con verdad y con humildad. Y esto a mí me ministra. La crítica la tenemos que enfrentar de tres maneras: con amor, con verdad y con humildad. Y vamos a ver cómo Jesús lo hacía, cómo Jesús demostraba así el amor del Padre y permitía que el Padre lo defendiera de todo lo que hablaban, de todo lo que decían de él. Vamos entonces a mirar cómo Jesús nos muestra cómo manejar la crítica efectivamente. El pasaje inicial con que empezamos es Mateo 22, 46. Vamos a estar hoy trabajando a Mateo casi todo el tiempo. Mateo 22, 46. Dice la palabra: y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amén. Desde aquel día nadie osaba preguntarle más. Y vamos a ver por qué pasa esto. Jesús siempre manejó la crítica de manera adecuada. Sin duda, debe haberle dolido, como te duele a ti y como me duele a mí, que la gente hable de una manera injusta y sobre todo que no hable la verdad. Pero Él nunca permitió que esto lo debilitara o que impidiera hacer y seguir haciendo su tarea.
Esto es muy importante, porque hay gente que se bloquea cuando escucha las críticas. Hay gente que en su dolor, en su ira, en su rabia, se bloquea. Y en vez de avanzar en seguir haciendo lo que tiene que hacer, entonces se debilita interiormente y muestra lo que realmente hay en cada uno de ellos, en el interior de cada uno de ellos. ¿Y qué hay en cada una de estas personas que viven en el mundo? Pues hay ira, hay odio, hay rabia, hay desamor, ¿verdad? Y entonces empieza una lucha para poderse, comillas, desquitar, y eso se llama ser débil. Y Jesús nos dice que no podemos actuar de esta manera. Lamentablemente, los primeros que nos critican son nuestros mismos hermanos. La gente religiosa son los primeros que nos critican. Somos sometidos a una crítica fuerte. Jesús, cuando estaba en el Calvario, fue criticado por los soldados. Fue criticado por uno de los ladrones que estaba a su lado izquierdo. ¿Sabe? Cualquiera que intenta, voy a decirte algo para que le pongas cuidado y ojalá lo anotes allí. Cualquiera que intenta hacer grandes cosas, cualquiera que intenta hacer grandes proyectos, que tiene grandes planes, que establece metas majestuosas, o que da pasos de fe y asume desafíos, siempre será criticado. Siempre será criticado. Y quiero que le pongas atención a eso, porque la gente siempre tiende a debilitar con su crítica a aquel que tiene grandes planes, aquel que tiene grandes metas, aquel que tiene proyectos, megaproyectos, diría yo. Y alguna vez hablamos de esto cuando hablamos de la fe. Aquel que tiene fe y con una convicción de que esa gran obra que ha puesto el Señor en su mente y en su corazón, ese gran proyecto que el Señor ha puesto en su corazón, esa actividad, la gente piensa, este no va a ser capaz, este está soñando, y empieza a buscar la manera de debilitar esa convicción que tiene. ¿Sabe por qué? Porque piensa en grande. Y los hombres y las mujeres que piensan en grande para el Señor, porque saben a qué Dios tienen. Aquellos que piensan en cosas poderosas, majestuosas, mucho más allá de sus propias fuerzas, porque saben que tienen un Dios de poder y de lo imposible, esos son criticados, esos son blanco de cantidad de situaciones, de críticas, de mentiras, pero lo hacen a escondidas. El que critica, el criticón y la criticona, no solamente critica lo que no conoce, sino que entra en el murmullo y entra en la mentira. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Jesús fue criticado porque los líderes religiosos de la época tenían celos y se sentían amenazados por su popularidad. ¿A usted le ha tocado esto? Que hablen de ti por celos. Cuando la gente tiene celos de lo que estás haciendo, de lo que el Señor hace en ti, del poder que hay sobre ti, que el Espíritu Santo hace llenura de ti, porque sanas enfermos, porque das palabra profética, porque en tu convicción y en el poder que emana de ti, de tu interior, puedes lograr mover a las personas, haces que las personas lleguen al Señor, hace que la palabra que sale de tu boca, que viene del Espíritu, sea sembrada con poder en los corazones de las personas. Eso genera envidia, celos, especialmente en los que están a nuestro alrededor, especialmente en nuestros propios hermanos y hermanas, especialmente en la gente religiosa. Y eso le pasó a Jesús. Mire lo que dice Mateo 12, versículo 22. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De manera que el mudo hablaba y veía. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe
de los demonios. Qué difícil entender para la gente religiosa cuando el Señor hace las cosas de una manera sobrenatural. Cuando hay una convicción de lo que se hace. A la gente envidiosa no le queda sino murmurar, criticar y chismear. Amén. Porque cuando haces lo correcto, algo tendrán que decir de ti. Y Jesús fue un hombre de verdad. Sus milagros se debían al poder de Dios sobre él. Y los líderes religiosos tenían celos que se convirtieron en crítica. Algunas veces, quiero que lo tengas en cuenta, la gente critica lo que no puede comprender. Sí, claro que sí. Aquello que para su mente finita y limitada y en su poca fe no lo pueden captar, entonces sobre eso critica, sobre eso habla. Jesús fue criticado por su fe. Mire usted, cuando los principales sacerdotes, los ancianos y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús y lo buscaban para entregarlo a la muerte. Es decir, ellos buscaban una razón, un motivo para llevarlo a la crucifixión y a la muerte. Pero no lo hallaron, a pesar de que le mandaron personas, testigos falsos y que se presentaban delante de Jesús. Y hay un diálogo que tiene Jesús con uno de ellos, está en Mateo 26, del 59 en adelante hasta el 63, pero voy a dejarle una partecita nada más que dice: este dijo, ¿puedo derribar el templo de Dios y edificarlo? El versículo 59 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, ¿puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo? Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe? Ellos no entendían que se refería a que él resucitaría en el 3er día. No entendía lo que Jesús hablaba porque tenía una fe en el Padre, en lo que el Padre iba a hacer con él después de su muerte. Era una creencia en la palabra de Dios acerca de que iba a morir y que iba a ser resucitado. Muchas veces, quiero que lo sepas, nosotros seremos criticados en nuestro trabajo, en el colegio, en la escuela, en la universidad, por nuestra fe. Nosotros no somos superiores a Jesús, pero seremos criticados cuando hablamos en fe, porque la gente ve cosas y ve lo imposible. Pero tú que eres hija de Dios e hijo de Dios, no ves con los ojos naturales, tú ves con los ojos sobrenaturales. Y es tu fe la que te mueve a emitir palabra sobre aspectos superiores, sobre cosas extraordinarias que los demás no pueden ver ni pueden alcanzar por su limitada forma de vivir. Otra forma como Jesús nos enseña es que Jesús respondió a las críticas guardando silencio. Y esto es importante. Esto es muy importante porque Dios ha prometido o ha dicho en su palabra que nos estemos quietos. Dice: mía es la venganza. Estad quietos. Mía es la venganza. Y lo dice para que nosotros no entremos en contienda con los hermanos. En Mateo 27:11 dice la palabra: Jesús estuvo de pie en presencia del procurador y éste le preguntó, del gobernador,
diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Solamente le respondió a la autoridad. Y en el versículo 12 es claro que a los sacerdotes, a quien les acusaba, a ellos les guardó silencio. Qué importante es entender que ese silencio no significaba que Jesús no sabía que las críticas merecían una respuesta. Qué importante es esto, porque en algunas situaciones el silencio es la mejor respuesta a la crítica. ¿Cómo lo sabes? Por el Espíritu Santo. Jesús le contestó a la autoridad, pero a quienes le acusaban y le criticaban, guardó silencio. Muchas veces, ante la crítica, ante la mentira, ante el chisme, ante el rumor, el Espíritu Santo nos va a dirigir a guardar silencio, a no defendernos, porque el que nos defiende es el mismo Jesucristo. Entonces no te preocupes, guarda silencio, porque tu corazón es íntegro delante de Dios. Amén. Jesús nos enseña que en algunas ocasiones que las críticas hay que ignorarlas, como sucede en Mateo 27, 13, 14. Pilato entonces le dijo, acompáñenme por favor, sigan conmigo en la palabra. Pilatos entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? O sea, ¿no escuchas lo que dicen de ti, lo que te amenazan? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho de ver que este hombre guardaba silencio. ¿Sabe? Siempre tendremos quien nos critique. Y hay personas que permanentemente nos van a criticar. La única respuesta correcta es no responderles, ignorar sus críticas. Hay una anécdota que sucedió con Billy Graham. En una conferencia de prensa fue criticado. Entonces Billy Graham se levantó y oró así: oh Señor, por favor, ayúdanos a no ser jamás culpables de lo que nuestros críticos dicen de nosotros. Gloria a Dios. Y así debemos actuar. Y Jesús nos sigue enseñando cómo debemos actuar frente a la crítica y cómo actuar efectivamente. Cuando Jesús creyó conveniente, respondió a las críticas y puso las cosas en orden. Y aquí debemos aprender cuándo responder y cuándo no responder. Y solamente con sabiduría, con el Espíritu Santo, podemos discernir cuándo responder y cuándo no responder. Y cuando Jesús calló, lo hizo con una intención. Y cuando Jesús habló, lo hizo también con otra intención. Dice en la palabra, en Mateo 22, en el versículo 15, dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Muy conocido este tema de la Biblia. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.
Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Sabe? Vinieron a tentarle con algo que era muy importante para el imperio, para el romano: las rentas, los denarios, los impuestos. A ver qué decía Jesús. ¿A quién tenemos que brindarle nuestras cosas, nuestro dinero? Si es lícito nosotros pagarle nuestros impuestos al Estado. Y le dijo: lo que es del César es del César, y lo que es de Dios es de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es de Dios? Si lo del César es el tributo, ¿qué es de Dios para que lo que sea de Dios sea de Dios? Pues es nuestro corazón. Lo que es de Dios es aquellas personas que le obedecen. Lo que es de Dios es o son las personas que fuimos llamadas, los que hemos sido adoptados, los que hemos sido justificados. Lo que es de Dios, y de Dios es todo lo que ha sido creado y todo lo que ha sido renovado y todo lo que va a ser renovado con la segunda venida de Jesús, y con ellos la iglesia. Lo que es de Dios es santo, lo que es de Dios es puro, lo que es de Dios tiene la verdad, y los que caminan en la verdad están con Jesús, y si estamos con Jesús, estamos con el Padre. Aleluya, gloria a Dios. Y así respondía Jesús cuando tenía que responder de manera tajante, de manera sabia, de una manera poderosa. Y dicen que ellos se maravillaron de ver tal respuesta, porque lo que querían era hacerle caer en tentación para tener una razón con que acusarle. Los fariseos, en este caso, pensaron que habían atrapado a Jesús en lo relacionado con los impuestos, y esa respuesta los dejó en silencio. Hay ocasiones en las que necesitamos hablar firmemente, aportar datos y acallar con el rumor. Cuando tú te respondas o cuando tú tengas que responder una crítica, hazlo con datos, hazlo con la verdad, hazlo con algo cierto. No ataques una crítica con supuestos. Hazlo a partir de una verdad, de una realidad, para que los demás queden en silencio. Amén. Esto es algo importante en nuestra vida, porque a veces la respuesta que damos a las críticas no es una respuesta ajustada a la verdad, sino que lo hacemos más bien por dolor, por rabia, lo cual no es correcto en la vida cristiana. Muy bien, hasta ahora hemos visto cómo Jesús nos enseña a responder a una crítica o a la crítica de manera eficaz. Quiero ahora que vayamos, como siempre lo he hecho, ¿cuáles son los enemigos de manejar la crítica efectivamente? He encontrado lo que dice en algún texto. Lo primero es estar a la defensiva. ¿Sabe? No nos pueden decir nada porque estamos de una vez así como dicen por ahí, gatos patas arriba, ¿sí? Defendiéndonos con todo, de todo lo que nos dice. Un hijo de Dios no está a la defensiva, porque si su corazón es recto delante de Dios, si hay un corazón íntegro, si usted tiene una relación con el Señor de todos los días, ¿de qué tienes que estar a la defensiva? Que de lo que hablen, Dios se encargará. Y Dios te enseñará, como lo enseña Jesús, cuándo tenemos que responder y cuándo tenemos que callar. Entonces, uno de los enemigos que tenemos o que nos debilitan en la crítica es siempre estar a la defensiva. Y decimos como, no voy a permitir que me hagan esto. No voy a permitir que me sigan diciendo estas cosas en las redes sociales, mandando mensajes, mandando caricaturas, ¿cierto? Haciendo alusión a tu vida, haciendo alusión a lo que haces o a lo que no haces, o burlándote de una situación inesperada que ha pasado en tu vida. ¿Sabes lo que dice el Señor? Que te quedes tranquilo. No estés a la defensiva, porque la gente hoy en día hace mucho daño a través de las redes sociales, y usted lo sabe. Tal vez usted ha sido víctima de las redes sociales, del bullying, de los comentarios, de las indirectas, de las caricaturas, ¿sí? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay en la otra persona una envidia contra ti.
un deseo de hacerte daño porque siente envidia, y la única manera que tiene en su corazón de perversidad es haciendo una crítica fuerte para que te duela. Como dicen por ahí, tú tranquilo, porque el Señor sabe lo que pasa allá, pero el Señor conoce tu corazón. Y si tu corazón, como dice la palabra, como dice en el Salmo, Señor, mantén mi corazón en paz. Ten mi corazón en paz ante la adversidad, ante la crítica. Por eso todos los días nos ponemos la armadura de Dios. Porque esta coraza que se pone aquí, dice, la coraza de justicia nos defiende. Y tenemos el escudo de la fe para que los dardos, las críticas, esos dardos que vienen de forma de crítica, en forma de chisme, en forma de rumor, den contra el escudo de la fe, contra la coraza. Y contra ese escudo poderoso, esa coraza es Jesús. Ese escudo es tu fe. Creer que el Señor te defiende es estar firme en tu vocación cristiana. Creer que el Señor defiende tu causa es estar en lo correcto y en la convicción de que tú estás haciendo bien. Gloria a Dios. Qué bendición. Otro enemigo que nos impide manejar la crítica con efectividad es el enojo, es la ira, es salirnos de casilla. Ojo, no estoy diciendo que no nos podamos molestar, porque somos también personas que reaccionamos, pero depende cómo reacciones. Te puedes molestar, pero dice la palabra que no se oculte el sol sin que tú hayas tranquilizado tu corazón. Y si es necesario hacer las paces con alguien, hazlo también, pero no acostarnos llenos de ira, llenos de enojo, o dándole carrucha, como decimos por ahí, a los pensamientos de lo que dijeron y lo que dijeron y lo que dijeron. ¿Y sabes qué estás haciendo con eso? Alimentando en tu corazón malos pensamientos, deseos de accionar, de hacerlo de tu manera, ¿sí? Logrando es que la carne se active y mengua el espíritu. Cuando tú le das carrucha, pensamientos, y coges ese conflicto interno en tu pensamiento contra algo que dijeron contra ti que es mentira, y allá mismo tú hablas y tú dices, y espera y verá, y es que no se acuerda cuando yo le hice, y no se acuerda cuando yo le ayudé, y tal cosa. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás debilitándote espiritualmente, porque Satanás está logrando debilitarte espiritualmente para que sea la carne la que responda. ¿Lo estás entendiendo, amado? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. No al enojo ante la crítica. Y lo vas a lograr a través de un fruto del Espíritu que se llama el dominio propio. Dios está con nosotros. ¿Cómo conocemos al Hijo de Dios? Por su fruto. Y el fruto del Espíritu en este caso es el dominio propio. Pero hay más que te voy a decir. Otro enemigo es el orgullo. La persona orgullosa apenas sabe de la crítica, eso es como si le pusieran un chuzo, salta de una vez la carne. ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Cómo se atreve a decirme esto? ¿Cómo se atreve? La carne salta. Gloria a Dios. ¿Sabe? Porque todos hemos pasado por allí. Todos. Y ahora que estamos entendiendo esto, sabemos que tenemos que corregir. Sabemos que tenemos que guardar silencio. Dejar que el Espíritu tome control de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Porque Dios se glorifica cuando tú no reaccionas, cuando tú no saltas, cuando tú de una vez coges el WhatsApp y empiezas a mandar mensajes y a decir, y fulano, y sutano, o toma otro tipo de, todas las redes sociales, y empiezas a escribir y a mandar mensajes. Bendito sea el Señor, que nos da el fruto del Espíritu en el dominio propio, que nos da el amor, que nos da la bondad, que nos da la paciencia. ¿Sabe por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Para demostrar quiénes somos. ¿Y por qué? Porque el Señor se encarga de ellos. Amén. Y el otro enemigo es la venganza, que viene del orgullo y que viene del resentimiento, como otro enemigo de la crítica que debemos reaccionar. Amén.
finalmente voy a hablarle de algunos aspectos que debemos tener en cuenta para manejar la crítica efectivamente. Vuelvo a decir, a todo lugar donde estemos o donde vayamos, tu actuación es blanco de crítica. Es inevitable. Cuando la gente del mundo te ve actuar, te criticará. Pero como tú eres hijo de Dios, tú no criticas a tu prójimo, porque en el concepto de amor al prójimo, segundo mandamiento, para nosotros lo que hace la gente será juzgado por Dios, no nos corresponde. Nosotros debemos tener una actitud de piedad y de bondad con el hermano, aún del impío, y más con el impío. Pero la gente que está en el mundo sí te va a criticar. Y quiero darte algunas pautas de cómo manejar esa crítica de manera efectiva. Por ejemplo, si usted se atreve a hacer algo para Dios o a favor del bien, espere que lo critiquen. Ay, no, pues ahora santo, ahora mira cómo lleva esto, cómo hace esto, cómo ayuda allí, cómo ayuda acá. ¿Sabe? No se trata de si llegarán a criticarte, sino cuándo lo harán. Y a veces ese cuándo es en el tiempo menos esperado para tu vida. En el tiempo en que tú ves que la vida va bien, viene la crítica destructiva. Porque las críticas vendrán si tú y yo seguimos a Dios. Si tú das testimonio de lo que es el Señor, sobre ti vendrán las críticas. A mucha gente no le gusta, y me he dado cuenta últimamente, que no le envíe el devocional. Generalmente en la mañana enviamos los devocionales como una palabra para empezar nuestro día. Y me he dado cuenta por un comentario que me hizo alguien esta mañana, que me dice: usted es mi amigo, usted no es mi pastor. Tremendo, ¿no? Tremendo que alguien le diga por el envío de una palabra: usted es mi amigo, usted no es mi pastor. Fue una forma de decirme: no quiero que me siga enviando nada. Y lo que tengo que hacer es orar por esa persona. Lo que tengo que hacer, no empezar a contender con ellos, porque no estamos llamados a contender. Recuerde Gálatas 5, 21 y 22. ¿Cuáles son las obras de la carne? El contender, el enojarse y todo ese tipo de cosas son obras de la carne. No es tiempo de contender, es tiempo de orar por esa persona. Me quiso criticar que yo quisiera hacer algo más más que la amistad. Y esa no es la intención, porque el Señor conoce cuál es la intención de mi corazón cuando envío un devocional. Entonces, no se sorprenda cuando alguien le dice algo o hace algo para que usted sepa que él o ella no aprueba su compromiso con Dios o lo que usted hace en la iglesia, su servicio, el servicio que usted presta en la iglesia. Cuando usted le dedica tiempo a la palabra, cuando usted le dedica tiempo a la oración, a levantar tus manos y adorar, y te viven criticando: ay, ahora se volvió aleluya. Y bueno, y la cantidad de cosas que nos dicen cuando nosotros seguimos al Señor. Qué tremendo esto, de verdad. Seamos personas entendidas en esto. Seguir a Cristo, seguir a Jesús, no es fácil, porque Él mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Si le seguimos a Él, tendremos aflicción, y la aflicción se presenta con dolor, se presenta con crítica, inesperadamente, y a veces de las personas menos esperadas por nosotros, del círculo más cercano, de nuestra misma familia. Lo segundo que le pido que tenga en cuenta es: considere el origen de las críticas. Considera el origen de las críticas. Esto es muy importante, porque no podemos estar disparándole a todas partes, a todo mundo. Por eso un enemigo de saber manejar la crítica es precisamente cuando nosotros nos ponemos a la defensiva. Sepamos a quién debemos contestarle.
¿De dónde viene la crítica y cuál es la razón de ella? Ahí debes tener discernimiento. Algunas personas dirán cosas como: el pastor, el hermano, la hermana, siempre viven diciendo cosas, siempre se creen lo más sabelotodos. Y cada vez que usted ve a esa persona dice: no, pues ahora viene a criticarme, ahora quién sabe qué no le gustó del servicio, ahora quién sabe qué no le gustó de la palabra, porque viven en una permanente crítica. Y algunas personas que viven en eso, tú cuando estés frente a ellas, estés preparado porque ya las conoce, porque probablemente van a decirte alguna crítica, algún comentario negativo. Prepárate, pero en lugar de hacer caso a lo que dicen, olvida de la crítica, tomando en cuenta quién es el que la hace. Si el comentario viene de mi superior, de mi jefe, hablo del punto de vista de nuestro trabajo, yo le debo poner atención, porque es mi jefe. Yo debo estar atento y discernir lo que él dice, porque si él me llama la atención por algo, es algo que yo no estoy haciendo bien. Y debo tener discernimiento, porque el que lo dice es mi superior. Si a mí me llama la atención mi pastor, que es el pastor Tomás, si él me dice: mira, tienes que mejorar en esto, tienes que mejorar en lo otro, lo primero que vas a detectar es que no es una crítica, es un consejo que se dice con amor. Porque los hijos de Dios nos hablamos con amor y no hablamos cosas para herir. No decimos las cosas para molestar y para fastidiar. Los hijos de Dios nos hablamos con amor. Y estoy seguro que desde el punto de vista espiritual, tu hermano o tu hermana que conoce muy bien la palabra, te hablará con amor. Ten en cuenta entonces de dónde viene el comentario y la crítica, para que sepas entender o para que sepas actuar frente a ella. Lo tercero es que eres bienvenido a la universidad de la crítica. Hay gente que no soporta esto, que lo viven criticando. Es más, la gente evita decir, hacer, hablar, promulgar, predicar, para que no lo critiquen. La gente le da miedo a hacer el ridículo, porque le da miedo que lo critiquen, que hablen mal, que se burlen. Yo aprendí eso hace mucho rato, tal vez en mi condición de maestro y de profesor. Aprendí hace mucho rato a entender que estamos expuestos a la crítica, estamos expuestos a que nos hagan ver ridículos, estamos expuestos siempre a que todo lo que se diga bueno lo conviertan en malo, y todo lo malo que puedan ver siempre va a ser puesto de una manera exorbitante. Así sea un mínimo de cosas, un mínimo detalle que te vean, siempre va a ser exorbitante. Y eso va a suceder en todas partes de donde estés. En tu trabajo va a ser igual. Entonces aprende todo lo que puedas a partir de lo que te critiquen. Toma, como dice la palabra, toma lo bueno de la crítica. Toma lo bueno de la crítica. Pregúntese si hay algo cierto en lo que dicen, en la tranquilidad de tu espíritu, no en la rabia, ni en la ira, que ahí no vas a poder discernir, sino por qué dicen eso. Tal vez hay algo verdadero, hay algo que realmente sea cierto en esa crítica, porque si es así, entonces debes pedir perdón si has hecho algo inadecuado y empezar a corregir tu camino. Algunas críticas tienen algo de verdad y pueden ayudarnos a mejorar, ¿cierto? Pero depende de quién venga. Vuelvo a decirte, si es de tu superior, acéptalo y piénsalo. Si es de tu superior espiritual, seguramente que lo hará con gran amor. Y es bueno que lo reflexiones. Pero si viene de otra persona ajena a tu círculo familiar, etcétera, reflexiona qué hay allí positivo que pueda servirte para tu crecimiento. Exprima, así literalmente te lo digo, exprima cada pedazo de información contenida en la crítica, porque te ayudará a crecer si hay algo de verdad. Y no temamos pedir perdón, no temamos aceptar nuestros errores, no temamos corregir, no temamos pedir disculpas si la crítica es cierta
porque es mucho más fácil aceptar y admitir los errores que estarse defendiendo de la crítica. Lo cuarto que te voy a decir es: permite que la persona termine de hablar, de decir todo lo que tenga que decir. No la interrumpa. Alguna vez hablamos de esto, porque tal vez esto pueda ser difícil. Siempre uno quiere interrumpir cuando le están diciendo que estamos haciendo las cosas mal. Y esa generalmente es nuestra primera reacción, tratar de callarlo. No, espere un momentico, espere, yo le digo. No, espere. Siempre intentamos que la gente se calle para nosotros reaccionar. No, vamos a ser sabios en esto y inteligentes en el espíritu. Dejemos que hable, dejemos que diga todo. Perdón. Todo lo que tenga que decir. Escuche todo lo que la persona dice. Deje que la persona hable, porque cuanto más habla la gente, más podrás aprender de esa crítica. Escucha atentamente para tener la oportunidad de encontrar respuestas correctas cuando el otro haya terminado. Amén. Quinto, solicite a la persona que ore por usted y le ayude. Sí, dígale: ahora que me has dicho esto, te pido que ores por mí, pero no lo hagas de una manera que se sienta deliberadamente sarcástica. Sí, porque a veces le dice, la gente reacciona también así. Bueno, ahora que estás criticándome eso, te pido que ores por mí. Eso, dicho sarcásticamente, no funciona. Si lo dice una persona que lo está haciendo de una buena manera para ayudarnos a nuestro crecimiento, a esa persona sí le puedes pedir que ore por ti, que ore por ti para cambiar, que ore por ti para mejorar, que ore por ti para corregir. Amén. Sexto, puede ser que usted deba guardar silencio y deba agradecer a la persona que lo critica. Y esto es algo bien fuerte, igual que lo anterior, porque en algunas ocasiones no decir nada puede ser su mejor opción, como ya lo dijimos. Sonría, no sea malicioso, no use una sonrisa sarcástica, como a veces solemos hacer, como para decirle al otro: lo que usted me dice me resbala, ¿no? Porque estás reaccionando, ¿cierto?, con orgullo, estás reaccionando con rabia, estás reaccionando con deseos de golpear, ¿sí?, de manera física y también de manera verbal. Sea gentil. Qué fuerte es esto, porque es que así lo hizo Jesús. Jesús nunca se alteró. Jesús le contestaba a los fariseos de una manera tranquila, a pesar de las intenciones que tenían con las preguntas que cada vez le hacían. Y agradézcale a esa persona haberle dicho lo que le ha dicho. Séptimo, si alguien ha dañado su reputación, comparta la verdad en amor, pero no ataque a la persona. Si la crítica lleva a difamar de tu persona, a hacerte daño en público, a dañarte en tu buena fama, ¿sí?, en tu posición o en tu profesión, tú tienes entonces que compartir la verdad de las cosas, atacando la crítica, pero no atacando a la persona, porque tenemos un principio bíblico, ¿sí?, que nuestra lucha no es la carne ni la carne, ¿cierto?, ni la sangre ni la carne, sino lo que las personas hacen, y eso tienes que aprender a distinguirlo. Entonces separe la crítica del crítico, así de sencillo. Aun si su credibilidad está siendo dañada, vaya más allá de la crítica. En amor, confronte la crítica con la verdad y luego déjelo en las manos de Dios. Vamos a tener que actuar con amor, actuar con determinación. A veces nos toca levantarnos con firmeza, alzar un poquito la voz, pero decirle a la gente la verdad. Y la verdad no para herirlos, la verdad es para corregir. Se le pone una posición fuerte, pero para decir la verdad de los hechos, no para atacar a la persona. Octavo, otra forma que debemos que actuar: ore por quienes lo critiquen. Y yo creo que con eso no tengo más que explicar, que más que
hacer la lista de aquellos que te han criticado, tratando de hacer daño, tratando de decir una verdad a medias. Una verdad media es una mentira. Aquellos que tratan de hablar cosas buenas, pero con la perversidad de decir lo malo, ¿sí? De que yo quería decir esto, pero no lo dije. O de que, mira, trata de entenderme, porque yo no quiero hacerles daño. O yo no te quiero hacerte daño. Pero, ¿sabe? Allí hay oculto perversidad, porque no están siendo sinceros. Y ante eso, yo te digo, ore por esa persona, esa que tiene dolor en su corazón, tiene envidia, tiene celos por lo que tú has alcanzado, por lo que tú has logrado, porque Dios te usa, eres instrumento en las manos de Dios, porque has alcanzado personas, porque las personas se alimentan de lo que tú haces, porque las personas admiran lo que tú haces en tu trabajo, el informe que tú presentas, la forma como tú alcanzas las metas en el trabajo, en las ventas, en la atención al público. Dale gracias a Dios por eso y ora por esa persona que tiene dolor por ti y envidia por lo que haces. Noveno, confíe en que si usted actúa correctamente, el tiempo y la verdad serán sus mejores aliados. ¿Qué más se puede explicar de esto? Vuelvo a repetírtelo. Si usted ha actuado correctamente, confíe en el Señor. Confía en que Él hará que la verdad será conocida. En el tiempo, la verdad será conocida y ese será tu mejor aliado. Y por último, haga algo bueno a favor de quien te critica. Sí, porque es el reino de Dios. Y en el reino de Dios es amor. Dios es amor, dice la palabra. Y si Dios es amor, su reino es amor. Y si tú estás en el reino de Dios, entonces tienes que actuar en el amor de Dios. En el amor no tuyo, porque seguro que no lo vas a hacer, sino el amor que el Señor deposita en nuestro corazón por los demás. Ora en favor de los que te critican. Y esto te va a ayudar a no guardar rencor. Eso te va a ayudar a guardar tu corazón. Y si puedes, bendícelos. Si puedes, ayúdales, hazles un favor. Dales un privilegio de una oración para ellos. Si puedes, ayuna por ellos. Exprese amabilidad hacia quien te critica. Haga de esto una prioridad. Muestre a sus críticos que el amor de Jesús está en ti y que tú lo haces y que tú actúas porque Jesús está contigo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados, ¿qué diferencia cuando tenemos una crítica o cómo reaccionamos en la crítica cuando estamos en el mundo a cuando estamos en el reino de los cielos? Y tú y yo estamos con el Señor. Y estas pautas que el Señor nos ha dado, pongámoslas en práctica. A partir de ahora, a partir de ya, usted va a orar por tus detractores, por las personas envidiosas, por las personas celosas de ti, por los que no te soportan, por los que quieren meterte zancadilla en tu trabajo, por la familia que dice que tú estás chiflada o chiflado porque dice cosas, dedicas tiempo a adorar a Dios, te encierras una hora a adorar al Señor, a hablar con el Padre, se está chiflando, algo le está pasando, algo se le está quemando en el cerebro. Ora por ellos, para que igual mañana a ellos también se les queme un fusible, pero adorando al Señor. Gloria a Dios, bendito sea el Padre Celestial y nuestro Rey Jesús, nuestro amado Señor, a quien bendecimos desde ahora, a quien glorificamos por la vida que nos ha dado, porque Él nos compró y porque Él hizo un cambio, se puso en la posición nuestra de pecador sin ser pecador, en la posición de pecado sin ser pecador, y recibió y ha recibido, Él recibió
toda la culpa de nuestros pecados, pero también esa culpa por nuestros pecados nos permitió que fuéramos justificados y que la sangre que Él vertió en la cruz nos limpiara para que el Padre nos viera justos por la sangre de su Hijo, del Cordero inmolado. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Señor Jesús. Quiero invitarte a que allí donde estás, vamos a orar conforme a la palabra que hoy hemos escuchado. Recuerda lo que hoy hablamos, manejar la crítica efectivamente. Te invito a que inclines tu rostro y vamos a decirle: Padre, es una bendición, Señor, es un privilegio, Señor, ser tu hijo. Gracias por haberte fijado en nosotros y en cada uno de nosotros. Gracias por habernos llamado. Gracias, Señor, por santificar nuestra vida cada día. Gracias, Señor, por glorificarte en nuestra vida. Gracias por enseñarnos esta palabra, Señor. Hoy entendemos que aunque muchas veces, Señor, actuamos de manera impulsiva, con rabia, por el dolor que nos causaba los comentarios, y tal vez fuimos iguales a ellos, a los que nos criticaron. Igual levantamos crítica y ponzoña contra aquellos que hablaron de nosotros. Hoy entendemos que siendo hijos tuyos, nuestra actitud es una actitud diferente. Hoy entendemos, Señor, que no tenemos por qué defendernos cuando tú estás con nosotros, que no tenemos por qué actuar con orgullo, con resentimiento, estar a la defensiva o enojo cuando alguien nos critica. Gracias porque hoy nos has recordado cómo actuó Jesús estando aquí en la tierra, Señor, ante la crítica, ante las falsedades, ante las acusaciones. Señor, revístenos de ese espíritu de Jesús. Revístenos, Señor, de palabra de sabiduría para discernir cuándo contestar, cuándo responder, pero hacerlo con amor, y cuándo callar, cuándo hacer del silencio la herramienta que utilizó Jesús para decir en mi interior: mi Señor es mi pastor, Él me defiende, Él es mi escudo, Él es el castillo en el cual me refugio, estoy bajo sus alas, Él defenderá mi causa, porque mi corazón es recto delante de Él. Por eso, Padre, hoy levantamos una oración para todos aquellos que nos critican, que lo hacen de manera perversa, Señor, que lo han hecho de manera enjuiciándonos, Señor. Hoy oramos por ellos. Hoy te pedimos que les perdones. Hoy te pedimos, Señor, que les guardes, que les provea, que les ayudes, Señor. Hoy oramos por aquellos, Señor, que han levantado juicio contra nuestra vida. Padre, gracias por sus vidas. Te pido que les guardes y les ayudes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición poder esta noche orar por los que nos critican, por los que han hablado de nosotros, por los que de alguna manera sienten celos de nuestra tarea. Siéntase privilegiado por eso, pero no orgulloso. No se sienta orgulloso. Sea humilde frente a la situación. Seamos humildes. Gloria a Dios. Muy bien, amados, muy bien, amadas. Me despido. Muchas gracias por estar allí, por escuchar la palabra. Nos vamos a ver el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en nuestro programa dominical. Mañana, jueves y viernes, en nuestro programa Leyendo la Biblia con el Pastor. A todos, una buena noche, que descanse. Les amamos en Cristo. Hasta pronto.